Estamos con el doctor Mariano Paoletti porque vamos a hablar acerca de la trombosis post-COVID. ¿Cuál es la relación que existe entre el COVID y la trombosis, doctor? Hola Natalia, ¿cómo andás? Qué gusto estar de vuelta con ustedes. Bueno, vos sabés que desde diciembre del 2019, cuando comienza la pandemia, ya los primeros reportes chinos comenzaron a mostrar una relación entre el COVID y la trombosis. La trombosis, como todos sabemos, los coágulos que pueden presentarse dentro de la circulación, ya sea arterial o venosa, y que traen múltiples complicaciones, siendo una de las causas de mortalidad más importantes en la población general. Pero esta relación que descubren los chinos inicialmente ya se había visto hasta con el SARS-CoV-1, enfermedad que no había logrado ser una pandemia, por suerte, y que había mostrado una relación en cuanto a la activación de la coagulación con la infección por esta enfermedad. Esto mismo con el SARS-CoV-1 se vio con el SARS-CoV-2, el COVID-19 que todos conocemos, y se vieron múltiples complicaciones desde un comienzo. Esto fue seguido posteriormente por múltiples publicaciones, incluso trabajos que han presentado grupos de distintos países, franceses, brasileros, alemanes, que reportaron casi un 50% de casos de trombosis en pacientes que habían fallecido. Incluso se reportó en este grupo de pacientes que aún en pacientes que se desconocía la causa por la cual habían fallecido, las trombosis, sobre todo a nivel respiratorio, eran un tercio de los casos. Eso nos fue marcando la magnitud de este problema, que todo el grupo médico, hoy por hoy ya creemos que transitando las últimas etapas de esta pandemia, en aquel momento estábamos desconcertados y buscábamos alternativas terapéuticas que nos pudieran brindar seguridad a la hora de tratar estos pacientes. Nosotros fuimos recogiendo las recomendaciones de los grupos internacionales que nos fueron brindando herramientas para tratar los pacientes en las diferentes etapas. Inicialmente aquellos que eran los más graves, que eran los que se internaban, descubriendo que de las internaciones generales, entre un 7 y un 10% cursaban con alguna forma de trombosis, principalmente respiratorias, pero también en otros sitios de la economía corporal. Y los pacientes más graves, los que transitaban la terapia intensiva, casi llegaban a un cuarto de los casos los que sufrían episodios trombóticos graves. Nosotros comenzamos a anticoagularlos con diferentes propuestas, principalmente con tratamientos que son parenterales, tratamientos subcutáneos, y eso fue mostrando que a diferentes dosis, en los diferentes sitios donde estaban internados, ya sea que fuese terapia intensiva en los más graves o aquellos que estaban en sala general, requerían distintas dosis de tratamiento. Paradójicamente, se trataban más los pacientes con menos gravedad, con más dosis, que los que estaban en terapia intensiva, a menos que presentaran un evento trombótico ya constatado, ¿no es cierto? Esto nos llevó también a otras preguntas. ¿Ese paciente que había estado internado debía seguir cuidándose una vez que se retiraba a su domicilio? No teníamos información, realmente los tratamientos que se aplicaron en esta etapa fueron distintos, pero fuimos tratando de extrapolar otras situaciones clínicas de alto riesgo de trombosis y fuimos dándole tratamiento con muchas herramientas que por suerte hoy por hoy contamos. La tecnología médica en lo que es anticoagulación ha crecido muchísimo en los últimos 10 años y podíamos brindar ya sea medicación que fuera en inyecciones, que era un poco más dificultoso para la población general, como en comprimidos. Esto que nosotros fuimos aplicando fue lo que finalmente se fue constatando que era lo que había que hacer, y ya las últimas recomendaciones del último año nos indicaban que los pacientes que se iban de alta, cuando tenían ciertas características, debían sin ningún lugar a dudas seguir anticoagulados, con dosis más bajas que aquellos que tenían diagnóstico de trombosis, pero que tenían que seguir con alguna forma de anticoagulación. Quiere decir que la trombosis continuó en el tiempo, no es que se detuvo una vez que desapareció el COVID. Lo que continúa es una predisposición marcada a tener un evento trombótico. El virus del SARS-CoV-2 activa la coagulación por diferentes medios. Por un lado, activa
las pequeñas celulitas, que en realidad son fragmentos celulares, que son las plaquetas, que son las células de la coagulación, podríamos llegar a decir. Y esto ya estaba claramente demostrado por este virus y su antecesor, que activaba estas plaquetas. Por otro lado, generaba una activación de lo que son las proteínas de la coagulación, los factores de la coagulación, generando una cascada en la cual la coagulación estaba completamente incendiada, activada, tenía todos los elementos para formar un trombo. Por otro lado, dañaba la protección que tienen nuestras arterias y nuestras venas, ese endotelio, que es como la cobertura, ¿no es cierto?, de un caño que si está roto, tiende a coagularse, por supuesto, porque el organismo tiende a reparar este vaso que está dañado. Y como si esto fuera poco, se desencadenaba lo que se llama una microangiopatía, que es un proceso en el cual, en forma exagerada, se producen trombosis en la pequeña circulación. Y esto fundamentalmente a nivel pulmonar, lo cual lo hacía extremadamente selectivo y generaba estos episodios de trombosis pulmonar o tromboembolismo pulmonar, pero más que nada trombosis en el pulmón puro. Y eso generaba y colaboraba con el cuadro de insuficiencia respiratoria, con el cuadro de falta de capacidad de oxigenar que el pulmón tenía, sumado a la neumonía que el COVID-19, que la enfermedad COVID-19 le estaba proporcionando. Por eso es lo que nosotros hacíamos al dar el alta, eran aquellos pacientes que lo requerían, protegerlos para que la trombosis no apareciera. Una cuestión similar, nos vimos con un desafío al encarar las personas que estaban embarazadas y que cursaban una enfermedad COVID-19. Bueno, con respecto a esto, nosotros, y esto da para tal vez otra oportunidad, la mujer embarazada tiene tendencia a la trombosis per se. Por supuesto, esto es en casos particulares, a medida que se agregan distintos factores de riesgo, incluso las conocidas trombofilias que nosotros los hematólogos diagnosticamos y tratamos en el caso de que fuera necesario. Pero puntualmente con el COVID se agregaba una enfermedad, como explicaba recién, que es predisponente a generar trombos, que es protrombótica, y se agregaba a una situación fisiológica como es el embarazo, que ya de por sí tiene predisposición a tener trombosis. Entonces, tomamos diferentes herramientas como guías internacionales de sociedades americanas, europeas, el Colegio Real de Gran Bretaña de Obstetricia y Ginecología, las cuales nos ordenaron muchísimo para el tratamiento y la prevención de estos pacientes para lo que sería la trombosis. Trombosis que encima estaría agregada a un cuadro de embarazo, el cual por supuesto generaba una doble preocupación en el caso que esto ocurriera. Eso nos llevó a que en diferentes instituciones tomáramos una medida muy activa en la cual entrevistábamos a todas las embarazadas por el equipo de hematólogos y las podíamos clasificar en que tuvieran riesgo o no. Y en caso de que nosotros detectáramos ese riesgo, podíamos darle alguna prevención para evitar alguna complicación trombótica en esta situación tan particular. Última pregunta que tiene que ver con la vacunación, porque también sobre la vacunación se ha hablado mucho y su relación con los trombos. Bueno, esa es una pregunta que ha sido muy polémica durante todo este tiempo. Se ha detectado una débil asociación entre episodios trombóticos y la vacunación. Alguna vacuna más que otra ha sido relacionada. Hay un cuadro que se conoce como trombosis y trombocitopenia inducida por vacunas. Estamos hablando de cifras que rondan un caso cada 100.000 habitantes. Como nosotros sabemos, esos se conocen como eventos adversos muy poco frecuentes que ocurren en prácticamente cualquier intervención médica. Y un poco como conclusión, y a esta altura de ya tener 2 años de evolución de la pandemia y ya un tiempo prolongado de aplicar vacunas, las recomendaciones internacionales, lo que nos están diciendo, lo que nos están aconsejando es vacunemos. Estos mínimos eventos adversos, me refiero en cuanto a estadística, ¿no es cierto?, no deberían llevar a una conducta de abstención bajo ninguna circunstancia. La recomendación
claramente justifica vacunar a la población general y, como una recomendación particular, si alguna persona tuviese dudas porque tiene alguna circunstancia personal de salud que le genere algún tipo de dudas, lo ideal es consultar con su médico de cabecera y que le pueda dar alguna recomendación puntual para casos espectaculares. La realidad es que la recomendación es la vacunación y el Ministerio de Salud todo esto lo ha manejado de una manera excelente y esto nos ha llevado a la situación epidemiológica que tenemos hoy, la cual es muy diferente a la que teníamos meses atrás.